Qué bueno que estamos ya empezando a conectarnos. ¿Cómo están? Vamos a orar para comenzar hoy a ver el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Fascinante capítulo, hermoso capítulo. Padre, te damos gracias, Señor, recordando la enseñanza de ayer, Señor, de que ni una tilde ni una jota de tu palabra pasará hasta que todo se haya cumplido, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que sea de grande edificación para cada uno de nosotros, Señor. Que nos anime, nos aliente, Señor, a adorarte, a bendecirte, a glorificar tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí ya estamos. Vamos a mutearnos y vamos a pasar a la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos en Apocalipsis, capítulo 4, y vamos a leer los 11 versiculitos que están por aquí. Son solamente 11 versículos. Vamos a hacerlo breve, despacito, bien, para que tengamos una buena tarde el día de hoy. Dice así Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Qué hermoso capítulo que nos introduce a la adoración celestial. El primer versículo comienza diciendo: después de esto. ¿Después de cuál? Después del mensaje a las 7 iglesias. La última iglesia, ¿verdad?, que en una de las escuelas de interpretación representa a la iglesia del último tiempo, la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? Termina el capítulo 3 diciendo: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el capítulo 4
dice, después de esto, después de lo que había sucedido, después de lo que Juan vio una puerta abierta en el cielo. Hermanos, esa puerta es la puerta de la gracia, es la puerta de la salvación, es la puerta de la gratitud, es la puerta de la salvación de Dios. Esa puerta no se abre por manos humanas, esa es la oportunidad, la invitación de nuestro Dios a adorarle, a servirle, a estar con Él. Dice, oí una voz como la primera que oí, la primera voz que oí, como de trompeta. ¿Se acuerdan cómo habló Dios la primera vez en el monte Sinaí? Dice que la Biblia que era como una bocina que subía de intensidad, de intensidad. Su voz era como trueno, como de trompeta. Pero cuando dice trompeta es un corno gigante. Ustedes saben el sonido tan fuerte que hacen las trompetas de Israel, ¿verdad? O sea, los shofares. Hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que se sucederán después de estas. Se entiende que la primera visión, él estaba en el día del Señor, ¿verdad? Un domingo, ¿verdad? Cuando escuchó una voz, volteó y vio a Jesucristo manifestado enfrente de él y cayó como muerto. Ahí el Señor le da toda unas cartas, un mensaje a 7 iglesias, pero todavía está en la isla de Patmos. Pero en el capítulo 4 el Señor le abre el cielo. Dice que vio una puerta abierta en el cielo. Y le dice el Señor, sube acá. No le dice ven, sino sube. Significa que Dios lo iba a llevar a una dimensión diferente. Y bien fue. Antes de eso dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, cuando la iglesia está aquí en la tierra es los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Pero ahora la iglesia se ve reflejada, representada en el cielo. Dice el versículo 2, y al instante, cuando dice sube acá, no es una invitación, es una orden, ¿verdad? Al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Se entiende? Que no subió en su carne, no subió en su cuerpo, subió en su espíritu. Al instante yo estaba en el espíritu. Aunque aquí espíritu está con mayúscula, otras traducciones lo ponen con minúscula, ¿verdad? Con mayúscula significaría que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero como tiene que ver con subir acá, algunas versiones lo ponen con E minúscula, dando a entender que iba a subir, pero iba a subir en el Espíritu. Déjame ver alguna versión. Como dice en la Biblia textual, lo pone con E minúscula, porque se entiende que él iba a estar no en carne y hueso, sino en el espíritu, en el trono celestial. Recuérdense que la Biblia declara que carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, de alguna manera, él ya estaba en el instante en el cielo. Punto y coma. Y he aquí un trono establecido en el cielo. El trono no se iba a poner a la mera hora. Ay, pongan las cosas. No, no, no. Es un trono que ya estaba afirmado. Es un trono que ya estaba listo, que se veía que tenía siglos ahí, un trono en el cielo, pero sobre todo en el trono uno sentado. Esta es la primera vez que Juan puede vislumbrar el trono de Dios, puede vislumbrar la grandeza de aquel que está sentado en el trono. Y me llama la atención que cuando Dios describe al Señor, a nuestro Dios, lo describe sentado en su trono. Cuando alguien está sentado, está tranquilo, está sereno, está reinando, tiene todo bajo control, su cetro en su mano, y así vio a un personaje sentado en el trono. Ha habido otros profetas que vieron tronos, como Isaías, dice que el año que murió el rey Usías, vio al Señor alto y sublime, ¿verdad? Ezequiel, Daniel han visto el trono de Dios, pero aquí le toca al apóstol Juan ver al trono gigante en el cielo y a uno sentado en el trono. Dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante, o sea, tenía propiedades semejantes a la piedra de jaspe. La piedra de jaspe es una piedra que cuando se pule, hermano, el jaspe, es profundamente hermosa y brillante, muy, muy brillante.
y de cornalina. La cornalina es un cuarzo muy bonito, de colores rojizos, anaranjados, un poquito de amarillo, ¿verdad? Rojizo anaranjado, que también es una piedra preciosa de esa época, una piedra muy valiosa y fuerte. Los dos son piedras muy, muy fuertes que se pueden trabajar en la joyería. Y así con esas propiedades, con esa belleza, estaban mirando el apóstol Juan el trono de Dios. En esa época el jaspe y la cornalina eran piedras de mucho valor. Y había alrededor del trono un arco iris. Eso también lo ve Ezequiel, porque hay luz de colores. Hay una promesa en el cielo. Acuérdense que el arco iris representa la promesa de Dios para la humanidad de que nunca jamás volvería a ser destruida por el agua, ¿verdad? Mundialmente hablando, aunque ha habido inundaciones y algunas destrucciones ocasionadas por tsunamis y demás, no todo el mundo, ¿verdad? El arco iris es una promesa de Dios, es una esperanza que desafortunadamente se ha tomado en esta época por otro grupo que ha pervertido el arco iris, pero el arco iris le corresponde, le pertenece al pueblo de Dios, ¿verdad? Así que un día que tengas un arco iris y te digan, ay, tú eres del colectivo, no, yo soy cristiano, y el arco iris nos pertenece, ¿verdad? Semejante en aspecto a la esmeralda, una piedra muy preciosa y muy bella. Aunque el arco iris, pues ustedes saben, es un arco de 7 colores, ¿verdad? Aquí lo está hablando en cuanto a la belleza, al aspecto de una esmeralda, de una hermosa piedra preciosa, ¿verdad? Estos son simbolismos maravillosos con los que Juan en su haber describe, ¿verdad? Con esos ojos humanos viendo una revelación que nunca se hubiera imaginado, y en su época, ¿verdad? Está tratando de describir como puede lo que él está mirando. Ahora, lo interesante de este capítulo 4 es lo que viene desde el versículo 4 en adelante. Y alrededor del trono había 24 tronos. Qué interesante. Pequeños tronos alrededor del trono, 24. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Estos ancianos pueden ser personas de edad avanzada o pueden ser personas con gran autoridad, personas sabias. Y normalmente en la Biblia un anciano no necesariamente es una persona vieja, pero es una persona sabia, es una persona madura, es una persona que está en gobierno. Vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Pero ¿cómo estaban estos ancianos? Vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Habían sido coronados, habían sido santificados, vestidos de ropas blancas, al igual que nosotros. La pregunta es, ¿quiénes son estos ancianos? ¿Quién representa a estos ancianos? Bueno, adelantándonos un poquito al capítulo 5 de Apocalipsis, vemos también que estos ancianos, cuando el Cordero toma el rollo, los 24 ancianos se postran delante del Cordero con arpas, con copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, de los hijos de Dios, y cantaban un cántico muy interesante diciendo, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Le están cantando a Cristo, y reinaremos sobre la tierra. Por supuesto que entonces se deja saber la identidad de estos 24 ancianos. Estos 24 ancianos representan a la iglesia. ¿Por qué son 24? Bueno, ha habido varias suposiciones, varias deducciones. Pues algunos han dicho, en la antigüedad el pueblo de Dios se caracterizó por tener 12 tribus territoriales, aunque había 13, pero 12 tribus territoriales, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Y los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Que suman 24. Entonces podrías tipificar este número de 24 tronos con 24 ancianos vestidos de ropas blancas que han sido redimidos. Bueno, pues definitivamente representan a la iglesia. ¿Y por qué son 24? Bueno, una de las explicaciones sería 12 tribus de Israel, 12 apóstoles del Cordero, que representan al pueblo, a la iglesia universal de Cristo desde el principio, ¿verdad? A los escogidos, a los llamados fuera. Muy bien. ¿Cómo estaban? Con coronas de oro en sus cabezas.
habían recibido galardón, habían recibido autoridad también, porque la corona representa autoridad. Y del trono, interesante, ¿verdad? Lo que vio Juan, salían relámpagos y truenos y voces. Esto es algo interesante, porque si nos vamos al Éxodo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 19 al final, ¿verdad? Cuando Dios se les va a presentar, dice la Biblia que todo el monte humeaba, porque había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Dios le respondía con voz tronante, ¿verdad? Voz de trompeta, ¿verdad? Fíjense qué interesante. El monte humeaba, había truenos, relámpagos. Aquí dice en el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Bueno, pues en el trono, delante del trono, ¿verdad? Salen, ¿verdad? Estos sonidos, ¿verdad? Estos relámpagos, truenos y voces, ¿verdad? Es así como lo describió. Otro de los profetas decía, como estruendo de muchas aguas, como cataratas, la voz de Dios. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Acuérdense que estos simbolismos, ¿verdad? Apuntan desde el principio, ¿verdad? Cuando estudias el tabernáculo y ves el candelero de 7 brazos que se prende continuamente y hay fuego promovido o propiciado por el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Tiene Dios 7 espíritus? Bueno, no, es un solo espíritu, el Espíritu Santo, pero se caracteriza en 7 maneras, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son los 7 espíritus de Dios que Isaías nos dice? Espíritu de temor de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Si no mal recuerdo, creo que Isaías capítulo 9 nos habla del vástago de Dios, dice que sobre él habría el Espíritu de Dios. Déjame ver si es ahí o es en otro lado, pero espérate. Espíritu de temor de Jehová. Déjenme buscarlo como espíritu de temor de Jehová. Estoy en español, sí. Espíritu de temor de Jehová. Déjenme ver si aparece así. Si es 11, perdón, dije 9, era 11. Perdón, es Isaías 11. Dice, hablando de Cristo Jesús, y saldrá una vara del tronco de Isaí, el hijo de David. Isaí es el papá de David, ¿verdad? Y el tronco, el vástago, es el hijo de Isaí, o sea, aparecerá el nuevo David, ¿verdad? Retoñará en sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, ¿verdad? 7. Estos son los espíritus de Dios, ¿verdad? Repito, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí podemos corroborar que el mensaje bíblico en general es congruente, ¿verdad? Hay 7 espíritus que están delante del trono de Dios y son los 7 espíritus de Dios, 7 lámparas de fuego. Muy bien, ¿esto cómo lo sabía Juan? Bueno, en el momento que él estaba viendo, Dios le estaba revelando lo que significaba, ¿verdad? Esto es algo maravilloso, porque podemos decir, ¿y por qué supo que eran los 7 espíritus de Dios? Porque cuando tú estás en el cielo, tú sabes cosas que no sabes por qué las sabes, pero las conoces. Cuando ves a personas, tú sabes quiénes son en el cielo. Tú sabes si es Abraham, si es Isaac, si es Moisés, porque es una dimensión diferente, hermano. De hecho, escuchamos cosas y veremos cosas que ojo no vio ni oído yo, algo maravilloso, y Dios le estaba dando un adelanto al apóstol Juan, ¿verdad? Bueno,
Aquí vamos con el versículo 5. Del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Una de las cosas que sí lamento del cielo, ¿verdad? Y bueno, lo digo porque no lo he visto ni lo imagino, es que el mar así como lo conocemos ya no va a existir así igual, ¿no? Va a ser un mar de cristal. Yo no sé cómo sería eso, pero una de las cosas que más me gusta de este planeta es las playas y los mares tan hermosos que todavía existen en este mundo. Pero hay en el cielo un mar de vidrio semejante al cristal. En otras partes se llama mar de cristal. De hecho, algunas de las iglesias cristianas han adoptado ese título, especialmente en Hawái. Hay una iglesia que se reúne enfrente del mar. El nombre de la iglesia se llama Mar de Cristal, basado en estos versículos del mar de cristal. Y junto al trono y alrededor del trono hay 4 seres vivientes. Así los denomina. 4 seres que están vivos y empieza a describirlos. Son 4. Llenos de ojos delante y detrás. ¿Cómo vería? ¿Qué es lo que miraría? Pero estaban llenos de ojos. Si tratamos de ver esto, o sea, literalmente y así decimos, qué locura, qué es esto, ¿no? Pero bueno, de alguna manera está hablando en revelación, está mirando 4 seres vivientes que todo lo pueden ver, que están mirando para todos lados, por todos lados, delante y detrás de ellos. Muy bien. Dice el versículo 7. Vamos poco a poco a tratar de distinguir y de interpretar quiénes son o qué simbolizan estos 4 seres vivientes. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. No dice que era un león, semejante a un león, ¿verdad? El segundo ser viviente era semejante a un becerro. O sea, primero los describe como llenos de ojos por delante y por detrás, y después ve otra característica de estos seres vivientes, su semejanza, su parecido a un león. El segundo, parecido a un becerro, semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Vamos a recapitular. León, ¿qué más? Becerro, rostro como de hombre y como águila volando, ¿verdad? Con alas extendidas. Bueno, algunos estudiosos nos revelan, nos afirman que como es la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en realidad todo apunta a Cristo Jesús. Cristo es llamado el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Cuando Cristo fue sacrificado, se convirtió en esa ofrenda que normalmente era a través de machos cabríos, de becerros. Entonces, semejante a un becerro también nos dirige, nos apunta a Cristo Jesús. Rostro como de hombre. Bueno, pues este es el más obvio. Cuando Dios se encarna, cuando el Verbo se hace hombre, ahí podemos mirar esa perfecta humanidad del Señor Jesús, que no deja de ser Dios, pero es 100% Dios y 100% hombre. Un rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando en su exaltación, en su altura, en su majestuosidad. El Señor se compara aquí como una gran águila volando, ¿verdad? Con alas extendidas. También Cristo, acuérdense, murió en una cruz con manos extendidas. Pero hay otra interpretación que se deduce de los siguientes versículos. Vamos Perdón, a pastor, seguir. te faltó el león de Judá, ¿verdad? No, sí Ese lo no lo dije, dijiste. sí lo ¿Sí? dije. El león de la tribu de Judá. Se le conoce a Cristo como león de la tribu de Judá. Sí, sí lo dije, sí lo dije. Sí lo dije al principio. León de Judá. Conocido como león de Judá. Muy bien, muy bien. Pero hay una segunda interpretación que aparte de representar a Cristo, está representando a otras personas. Vamos a ver a quiénes. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Significa que son como seres de la familia angelical. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ajá, ahora no solamente dice el versículo 4 o 5, el versículo 6, que tenían ojos delante y detrás, sino que a todo alrededor y por dentro estaban llenos de ojos.
Esto es interesante, lo vamos a ver en un momentito, no se te pase. Y no cesaban de decir día y noche, santo, santo, santo. No es que en el cielo haya día y noche, pero es una expresión de en todo momento, a toda hora. No cesaban de decir que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Tan parecido a los serafines que Isaías vio en el capítulo 6, ¿verdad? Isaías capítulo 6, cuando él tiene una revelación, dice que cuando él ve el trono de Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y aquí también Juan está viendo el trono, dice que el trono está en el cielo, pero sus faldas están llenando el templo. O sea que hay un templo celestial de alguna manera en este momento. Es una visión. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba Santo, Santo, y la casa se llenó de humo, ¿verdad? Regresando a Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 8, los 4 seres vivientes tenían unos 6 alas, cada uno 6 alas. Qué similitud tan maravillosa, ¿no? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, por dentro. Y no cesaban de decir lo mismo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre ese es un título muy maravilloso a la divinidad de Cristo Jesús, el que era, el que es y el que va a regresar, el que va a devenir, ¿verdad? Qué maravilloso. Ahora, lo interesante es que cada vez que estos seres vivientes alaban al Señor de esta manera, dice el verso 9, y siempre, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, la iglesia, ya vimos en el capítulo 5 que representa a la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y algo bien bonito e interesante, y echan sus coronas delante del trono de Dios. Por este acto, por esta descripción, se dice también que estos 4 seres vivientes representan a directores de adoración en el cielo, directores de alabanza, el equipo de alabanza, para que me entiendas, los que motivan a la gente a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están adorando primero. Me hubiera gustado mucho que este capítulo estuvieran aquí presentes todos los muchachos de la alabanza, o a los que les gusta o pretenden pertenecer a un equipo de alabanza y adoración, porque esta enseñanza es muy ad hoc para cada uno de nosotros. Estos 4 seres vivientes son muy especiales porque cada vez que adoran al Señor, ellos no están haciendo que los demás adoren, ellos adoran, y por su adoración y al oírlo los demás, al decir el Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, cuando estos seres vivientes hacen 3 cosas. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer los equipos de alabanza, los directores de alabanza, el pueblo de Dios en general? Cuando adoramos a Dios debemos exaltar su gloria, debemos darle toda la honra y la acción de gracias. Hay 3 elementos aquí muy maravillosos: la gloria, la honra y la acción de gracias. Acuérdate que la acción de gracias es fundamental para alabar a Dios. Si no hay gratitud en el corazón, no podemos entrar en una alabanza genuina, porque las puertas de la alabanza son la gratitud. Pero si no damos honra al que vive por los siglos, y por eso nuestra música, nuestra acción debe ser honorable, nuestra condición para adorar a Dios debe ser honorable, debe ser en santidad, en la hermosura de la santidad, porque si no, no podremos dar gloria. Acuérdate que gloria de los hombres Dios no recibe. La única gloria que recibe es a través del Espíritu Santo. Cuando adoramos necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, volviendo a esta adoración, estoy hablando
todavía de los líderes, ¿ok? Estoy hablando del equipo de alabanza, estoy hablando de esos 4 directores de alabanza y adoración que también representan a Cristo, pero representan 4 aspectos muy interesantes de estos directores. Dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria a Dios y acción de gracias al que está sentado en los siglos de los siglos, la iglesia, los 24 ancianos se postran. Entonces, repito, cuando estos directores de alabanza adoran al Señor con esa profundidad, es tan contagioso, es tan maravilloso, que toda la gente, toda la iglesia representada en el cielo, se le une a estos seres vivientes, a estos, podría decir yo, serafines, porque así lo describe Isaías, y es muy interesante la semejanza, pero ellos están hablando. Ahora, es interesante notar, el primer ser viviente, el primer director de alabanza, es semejante a un león. Una vez escuché una posible interpretación o posible aplicación a la alabanza en este versículo. Y decía el hermano, por cierto, un hermano que muy famoso llegó a ser, y un gran predicador y maestro en alabanza y adoración, nos decía que él veía 4 aspectos de la adoración muy importantes, y que a veces uno de ellos sobresalía en diferentes directores. Hay directores de alabanza que son como guerreros, que rugen, que hacen que la gente dé un grito de guerra, ¿verdad? Y esos son los leones, ¿verdad? Un león es imponente, un león es majestuoso y motiva a la alabanza y a la adoración, ¿verdad? Ese es el tipo de directores que chorrean sangre, ¿verdad? Echó a la mar al caballo y al jinete, ¿verdad? Pero junto con ellos existe otros semejantes a los becerros, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros debemos alabar como los becerritos en la manada, saltando. Un becerro no es un toro grande, es un toro joven, es un toro baby, por así decirlo. Y una de las cosas que hacen los becerritos es saltar, saltar y saltar. Tienen una energía maravillosa. Y hay directores de alabanza, ¿qué es lo que hacen? Nos ponen a danzar, nos ponen a alabar con júbilo, con regocijo, adorar a Dios, y todo es santo, todo es en una actitud reverencial, pero llena de gozos, de saltos, de alegría. Y bueno, ese es otro aspecto de nuestra alabanza, la alabanza de alegría, la alabanza donde podemos alabar con nuestra mente, pero también con todas nuestras fuerzas al Señor. El tercero tiene rostro como de hombre. Explicaba este maestro, ¿verdad? Decía, aquí yo puedo interpretar esa sensibilidad que existe de un director que está preocupado, ¿verdad? Por cómo están los hermanos que están adorando al Señor, con qué espíritu están haciendo. Te motiva, te ministra. Es un director clásico que anda ministrándote la aplicación de Dios, y confiemos en Dios. Dios está sanando tu corazón. Y él le gusta cantar cantos donde Dios le ministra, oraciones cantadas al Señor. El rostro como de hombre. Está preocupado porque Dios esté ministrando a los hombres también, por la contestación de Dios, por decirlo. Y el otro, el cuarto, era semejante a un águila volando. Algo interesante, que no nada más dice semejante a un águila, porque el águila podía estar parada en una rama, o comiendo o cazando. No, esta águila está volando. Y todos sabemos que cuando una águila está volando, en realidad está planeando. Las águilas, cuando ya están en las alturas, se dejan llevar por las corrientes de aire y ya casi no necesitan aletear. Inclusive solamente con un pequeño viro de sus alas, ellas dan vuelta como los aviones, ¿verdad? El avión no aletea. El avión ya, bueno, por su peso necesita tener los motores y no se cae. Pero el águila, cuando por su peso y por sus enormes alas que son dramáticamente mucho más grandes que su cuerpo, ¿verdad? Ellas planean en el aire, ellas se dejan llevar por las corrientes de aire, y representan a esos líderes de alabanza que se meten en alto, que nos llevan a lo alto, a la exaltación, a la contemplación de Dios, a la adoración profunda, al decir, santo, santo es el Señor Dios, todo el que es, el que era, el que ha de venir, que es tan profundo que ya no necesitan hacer nada más que mantenerse ahí, ¿verdad?
Es una adoración sin esfuerzo, es algo que no te distrae, ¿verdad? En las alturas hay un silencio maravilloso. El águila cuando está planeando está tocando el cielo, hermanos, está disfrutando un silencio, un mover maravilloso. Acostumbra la águila buscar las corrientes de aire caliente, porque el aire caliente sube naturalmente. Por eso verás que algunas de las aves van volando así como en círculos. El águila no es la excepción, más bien es la maestra de buscar esas corrientes, y entonces solo tiene que extenderse y llevarse en el movimiento circular del Espíritu que te va llevando, que representa ese viento del Espíritu Santo. Bueno, cuando estos adoradores, estos directores de alabanza y adoración, adoran al Señor y dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, porque su adoración está centrada en el Señor, al que vive por los siglos de los siglos, entonces los 24 ancianos, los que se conectaron un poquito tarde, recuerden que en el capítulo 5, definitivamente la interpretación de estos 24 ancianos que cantan el canto que con su sangre nos ha redimido, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, pues representan a la iglesia. Y ya dijimos que son 24, tal vez porque están representando a las 12 tribus del pueblo de Israel y ahora el nuevo Israel de Dios, que son las iglesias que nacieron de los 12 apóstoles del Cordero, en total 12 y 12, 24. Pero esa es solamente una suposición, ¿verdad? No tenemos más revelación de por qué 24. Pero los 24 ancianos, la iglesia en total, se postran delante del que está sentado en el trono. Hermano, esta es una actitud de profunda adoración. Estamos entrando a cómo se alaba y se adora a Dios en el cielo. Y lo que se canta en el cielo queremos cantarlo en la tierra. Y como se adora en el cielo, queremos adorar en la tierra. Esta es una exhortación, una motivación, hermano, a que no nos quedemos de pie ni sentados. Que doblemos nuestras rodillas, y no solamente doblemos nuestras rodillas, sino postrémonos. Cuando habla de postrarse, habla de personas que inclinan hasta tocar con su frente el suelo, ¿verdad? Y como en su cabeza están sus coronas, ellos les estorba la corona. Toman la corona, toman los méritos, toman los premios que hayan recibido y los arrojan delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Hermanos, es que cuando tú estás adorando al Señor, tú ya no importas. Tus méritos son tan pequeños, solo es exaltado el Señor. Dios es tan maravilloso, tan resplandeciente, que lo único que puedes hacer es tirarle todas las coronas, darle todo lo que hayas hecho o creas que pudiste haber ganado. Nada es tuyo, se lo regresas al Señor en adoración. Qué maravillosa ilustración, ¿no te parece? De la alabanza, de la adoración. La iglesia se postra delante del que está en el trono, a la motivación, a la voz de los directores. Cuando estos dan gloria, la iglesia responde. Oh, cómo quisiera yo, ¿verdad? Que así fuera en la tierra. Cuánta lucha a veces tiene el equipo de alabanza, porque pues hacemos lo mejor posible por alabar y motivar y buscar cantos de exaltación, pero a veces la gente como que no responde. En cambio, aquí en el cielo apenas empiezan a adorar al Señor y ¡wow! Se postran todos al unísono y echan sus coronas y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Nosotros alabamos al Señor cada domingo o cada día de tu vida porque Él es digno. Y dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En esta revelación, el Señor lleva otra vez al Génesis, ¿verdad? Al principio, todas las cosas, y empiezan a recordar: tú eres el Dios creador, tú creaste todo, por tu voluntad existimos, por tu voluntad permanecemos, por tu voluntad no nos desbaratamos, ¿verdad? Los átomos compuestos por electrones y neutrones, ¿verdad? Cargas positivas, cargas negativas, se mantienen unidos gracias al poder de Cristo Jesús. Nosotros no salimos explotados, ¿verdad? Y los planetas permanecen en su lugar y no chocan unos con otros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por su orden. Él creó todas las cosas, por su voluntad existen y fueron
creadas. Qué maravillosa imagen celestial vio nuestro hermano Juan el apóstol. Uno de los pasajes paralelos, porque para entender Apocalipsis tenemos también que echarle una lectura a Isaías, sobre todo a Ezequiel y a Daniel. Pero como tenemos un poco de tiempo, no lo hemos hecho rápido. Yo quiero que veamos las semejanzas maravillosas de Ezequiel en el capítulo 1, después del verso 4. Mira la primera visión que tuvo y registró el profeta Ezequiel en Babilonia. Voy a leer la última parte del versículo 3. Dice: vino allí sobre Ezequiel, vino ahí sobre él, Ezequiel, la mano de Jehová. O sea, vino el Espíritu Santo sobre él. Y miré, dice el versículo 4. Vamos a ver las semejanzas tan maravillosas. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Acuérdate que hubo nubes, ¿verdad? En el santuario cuando vio Isaías, nubes con Moisés, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, brillante, pero no es del brillo natural, es del brillo de cuando está algo al rojo vivo, ¿verdad? Cuando están fundiendo metal, y que es algo brillante, refulgente, ¿verdad? Como fuegos artificiales, pero a su máxima capacidad. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Interesante, ¿no? La figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 alas y 4 caras, 4 caras y 4 alas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuáles eran las semejanzas de esos seres en Apocalipsis? Recuérdalos: león, becerro, con rostro como de hombre, y águila. Lee el versículo 7. Dice: y cada uno, el 6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ezequiel 1:7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Interesante. Como planta de pie, vio los pies, ¿no? Las pezuñas del becerro, ¿verdad? Vio como pie de becerro. Y centelleaban, o sea, sacaban chispas a manera de bronce muy bruñido, ¿verdad? El bronce, ¿verdad? Es una aleación de 2 metales, pero cuando se funde, pues centellea, chisporrotea, ¿verdad? Como bronce muy bruñido. Cuando el bronce se pule con medios abrasivos. Eso significa, el verbo es bruñir el bronce, ¿verdad? Y cuando queda es totalmente casi como un espejo, ¿no? El bronce bruñido, muy refulgente. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. No trates de imaginártelo, ¿verdad? Es una visión celestial cientos de años antes de Cristo, ¿verdad? Por alguien que está tratando de describir en palabras humanas cosas divinas, cosas espirituales, cosas que ojo no vio ni oído yo, y que a veces es casi imposible poderlas describir en términos terrestres. Dice el versículo 9: con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, o sea, no se daban vueltas, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4. Ya está la siguiente cara. Fíjate, cara de león al lado derecho de los 4. Y cara de buey a la izquierda de los 4. Ahí está el otro, ¿verdad? Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, más semejanza no puede haber, ¿verdad? Cara de águila. Y todos los que van a América se emocionan aquí. Versículo 11. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima. ¿Cómo eran? Como dijimos en Apocalipsis, uno de los directores tenía semejanza a una águila volando con sus alas extendidas. Por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban
y las otras dos cubrían sus cuerpos. Oh, interesante, ¿verdad? Algo más o menos parecido a lo que vio Isaías. Aquí Ezequiel lo vio un poquito diferente, un mucho diferente, pero tiene muchas semejanzas. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Qué visión tan impresionante de Ezequiel. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. O sea, era algo muy rápido, eran velocidades muy grandes para Ezequiel, que solamente podía describirlos como relámpagos, ¿no? Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, ¿verdad? Ahí vamos viendo otros minerales parecidísimos a los que describe el apóstol Juan: jaspe y cornalina, crisólito, es otra piedra preciosa, ¿verdad? Otro mineral precioso, otro cristal de cuarzo maravilloso. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, una rueda en medio de otra rueda. O sea, como que eran tridimensionales. Versículo 17. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. ¿Cómo es posible eso? Bueno, está mirando algo ya muy, muy elevado, mi hermano, ¿verdad? Cuando andaban, cuando se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, dice Ezequiel, y llenos de ojos. Aquí está otra semejanza: estaban llenos de ojos alrededor en los 4, llenos de ojos. Qué interesante similitud, ¿no te parece? Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. ¿Qué dijimos que había? Que dice Apocalipsis que había un mar de cristal. Otra manera de describir un mar es una expansión, ¿verdad? La Biblia habla en Génesis que la expansión de los cielos, ¿verdad? La expansión de las aguas. En este caso está describiendo ese maravilloso océano de cristal. Dice, apareció una expansión a manera de cristal y lo describe como maravilloso. Yo estoy diciendo que voy a extrañar en el cielo el mar de la tierra, pero tal vez me estoy equivocando. Vamos a ver cosas extremadamente maravillosas. Una expansión de manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como una catarata, como la voz del Omnipotente, Dios, ¿verdad? Como ruido de muchedumbre. Acuérdate que dice Apocalipsis que se oyeron voces, ¿verdad? Salían voces ahí, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Una voz arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Ahí estaba el trono. También aquí Ezequiel estaba viendo el trono que parecía de piedra de zafiro. Él la describe como zafiro, Juan la describe como jaspe.
y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, bendito sea Dios. Repito, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Para colmo, versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Hasta el arco iris lo estaba mirando el profeta Ezequiel. ¡Wow! Esto es increíble. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, o como aparece sería, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Semejanza, acuérdate, o sea, no está hablando de algo igualito, ¿verdad? Es una semejanza, es una visión simbólica, espiritual, maravillosa. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, lo que le pasa a todos. Caemos como muertos al suelo, y oí la voz de uno que hablaba. Ahí le vamos a dejar. Qué interesante manera de describir y de asimilar, ¿verdad? Y digo, nada más por tiempo, pero podemos ir a Isaías a ver otras cosas, a Daniel, cuando ve varios tronos, ¿verdad? Pero hermanos, esta de Ezequiel es la que me impactó más. ¿Qué te pareció? Maravillosa. Hay algo que quiero ir agregando para ya empezar a terminar esta corta exposición, porque nada más fueron 11 versículos. Mira, una de las cosas que hay en Apocalipsis capítulo 4 es que estos seres vivientes, al igual que los seres vivientes que vio Ezequiel, estaban llenos de ojos. Esto también es importante cuando lo queremos interpretar para los líderes de alabanza. A ver, ¿dónde tienen sus ojos? Sus ojos están delante y detrás. Un líder de alabanza, decían estos maestros de alabanza, basados en esto y tratando de interpretar una de las posibles interpretaciones o aplicaciones de estos que dirigen la alabanza y la adoración en el cielo, es que estaban viendo a quién tenían delante, al Señor, pero también estaban mirando a los que estaban alrededor de ellos, a la congregación. Pero aquí dice delante y detrás. Detrás del líder de alabanza está el equipo de alabanza. Un líder de alabanza no debe perder de vista a su equipo, a sus colaboradores, a sus músicos, a sus cantantes, aún a los que están danzando. Debe estar en comunión completa con ellos. Debe tener sus ojos hacia adelante viendo al Señor, glorificando al Señor. Pero luego dice más adelante, tenían ojos alrededor. Vamos a ver, estaban llenos de ojos. No cesaban de dar gracias al Señor. Dice aquí más adelante, a ver dónde está. A ver dónde estamos. Vamos a ver, la primera referencia de ojos es el versículo 6. Dice, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estaban delante y también viendo detrás. Dice más adelante, alrededor. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor. Y por dentro estaban llenos de ojos. Bueno, ¿qué estaban mirando? No perdían de vista también, un líder de alabanza no pierde de vista a la congregación que está ministrando. Se conecta con ella. Trata de ver si ellos están recibiendo la revelación. Y cuando se están distrayendo, los enfoca en lo principal que el canto está diciendo. Por eso, lo ideal en una iglesia cuando ya está muy madura es tener a un líder que no tenga necesidad de estar tocando un instrumento, sino que ya tenga un equipo, una banda que lo dirija, que dirija él a la banda, ¿verdad?
que los lleve, pero esté en comunión completa, que con un movimiento de una mano, de un ojo, les indique si quiere repetir, si quiere que sea más fuerte, si quiere que sea más rápido, más despacio, etcétera. Está consciente, ojos delante, ojos detrás del equipo. Pero aquí dice ojos alrededor, que es la congregación que está ministrando, los que están, la iglesia, los 24 ancianos en este caso. Pero incluye algo más, ojos por dentro. Oh, tiene que estar también mirándose a sí mismo. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que está ministrando a Dios? ¿Qué hay en su corazón? Está hablando de gratitud. ¿Está él agradecido? Está hablando de alegría. ¿Está él alegre? ¿Lo está manifestando a través de su cuerpo? Tiene que discernir qué está pasando también dentro de él. O sea que no es fácil ser líder de alabanza. Está lleno de ojos, sí. Adelante, detrás, alrededor y por dentro. Eso nunca se me ha olvidado, hermano. Eso nunca se me ha olvidado. Y agradezco a Marcos Witt y a otros directores de alabanza que nos ministraron estos aspectos maravillosos. También me ayudó mucho entender que hay estilos de directores de alabanza y más bien me ayuda a ver cómo está integrada la adoración en el cielo, que debe llevar esos 4 ingredientes, ¿verdad?, en nuestra alabanza. Alabanza de león, alabanza de becerro, alabanza con cara de hombre y alabanza de águila volando, ¿verdad? Eso es algo muy maravilloso que yo creo que es fácil de que entendamos cada uno de nosotros. Bueno, pues hasta aquí es lo poco que yo puedo sacarle para no espiritualizar demasiado, ¿verdad? Quiero ahora dejar a las preguntas y a los comentarios qué les pareció, qué es lo que más te impacta de Apocalipsis y de Ezequiel en sus parecidos, ¿verdad? A ver, Enrique. ¿Qué similitud hay en el templo cuando construyó Salomón, que hay un que hizo un mar de hecho de oro? Y ves que Ah, allí hicieron un mar cuando hicieron el templo en, en Reyes, parece que está lo que dice, cuenta que hay en el templo cuando hizo un mar dentro del tabernáculo donde donde hicieron el templo para Dios, ¿recuerda? Cuando sí, Salomón hizo el utiliza templo. la palabra mar, ¿verdad? Sí. Utiliza la palabra mar. Y yo escuchaba a una persona que es este antropólogo cristiano, decía que es un mar, pero le llaman mar, pero es un bol donde se lavaban las manos Ujú, los sacerdotes. ujú, Entonces ese ujú. bol era de metal. Y ahora, y hace una similitud que ahora en el cielo va a haber un bol, pero lleno, ya va a ser de cristal. Ahora no va a ser un mar físico como el que vemos, como el que pensamos que es un mar que hay. Por eso hay esa duda un poco ahorita de que existe un mar, ¿verdad? Una extensión, ¿verdad? Porque también llama las extensiones. Y eso es cuando como que me quedé así. No es extensión, expansión. Expansión, perdón, una Expansión. expansión. Y yo sé Expansión. que en la Biblia dice que había una expansión y las aguas estaban ahí en expansión, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Entonces, el bol es como un bol, dice que donde se lavaban los sacerdotes para hacer los sacrificios, ¿verdad? Eso le llama mar. Entonces, dice que ahora hay un mar, pero similitud, o sea, lo hace una comparación, ¿verdad? No lo afirma, pero hace una comparación que es ahora de cristal en el cielo, ¿verdad? En otras traducciones usa otra palabra. Mira, déjame ver aquí. Voy a hacer una búsqueda rápida con la palabra mar en el Antiguo Testamento, nada más. Y aquí debe aparecer. Ay, puse la versión larga. Déjame. ah, Está en Reyes 7:23 donde dice del mar fundido, ¿verdad? Tenía a ver, 10 tipos de... permíteme tantito, es que ya Ujú. la regué. Acá está. Es que le puse una búsqueda en esta versión que es larguísima. Aquí. Mar. En el libro de Reyes, ¿verdad? ¿Dices tú? Sí, 7:23. Ok. Vamos a ver ahí. Reyes. Ujú. Acá está. Dice así. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos. En esta traducción dice un mar de metal fundido. En otras traducciones dice una fuente. En la nueva versión internacional dice, hizo también una fuente circular de metal fundido. La nueva traducción viviente también lo dice así.
Luego Hurán fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros. Bueno, no cualquier fuente, una alberca casi y Sí. medio del borde a borde llamado el mar. Así es. Pero dudo mucho que en Apocalipsis se refiera a un tazón enorme, ¿verdad? Sí, o sea, yo por eso me confundí, porque este antropólogo cristiano que sabe mucho, dice Ujú. que puede ser una similitud, ¿verdad? Que ahora va a Ay, ser de cristal. perdón, siempre que no vean la palabra, ay, perdón, siempre que no miren la palabra, díganme, no estoy viendo nada porque nada más estaba viéndolo, pero no compartí No, no. pantalla. Siempre avísenme. Bueno, ya lo, ya lo cerré. Pero sí, 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 ese antropólogo hablaba de esa fuente que llamaban mar, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, 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 yo también, cuando yo leí esa parte, yo dije, ¿cómo que un mar? Pero ya después supe que era una fuente, ¿verdad? Yo varias Prácticamente. veces lo leí y decía, pues, ¿cómo hicieron un mar? Haber hecho como un tipo mar, como así fundido, ¿no? Una maqueta, Era ¿no? Del mar. mi idea, ¿verdad? Pero ya cuando vi esa respuesta, se me abrió un poco más el entendimiento, ¿verdad? Dije, wow, no había entendido realmente, no había puesto atención en esos detalles de la palabra, ¿verdad? Y a veces nos podemos confundir cuando leemos algo así como en Apocalipsis, que no estamos familiarizados Un con mar el... de cristal. Sí. Sí, 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 sí. Mira, aquí dice Romanos 7:23 en la nueva traducción viviente, dice, fundió un enorme tazón redondo llamado el mar. En la nueva versión internacional lo dice más literalmente, una fuente circular de metal fundido en medio de 4 metros. Ya nada más hace eso. Y las traducciones literales, pues sí dicen mar, ¿verdad? Pero agrega mar de metal fundido, ¿verdad? Un Ujú. mar de metal fundido. Y obviamente se refiere a algo circular porque está dando ¿cómo se llama? Las medidas, ¿verdad? Como un tazón, literalmente. Sí, y este Aquí- hermano hacía la similitud en lo que dice, lo que estaba leyendo precisamente en Apocalipsis 4, ¿verdad? Que ese mar va a ser como, ya no va a ser de metal, sino va a ser de cristal. Entonces yo me quedo así, me quedé, por eso quedé con la duda, quería compartirte esto, ¿verdad, pastor? Ujú. Déjame ver, ya me hiciste dudar un poquito. En el griego, la palabra mar, déjame ver aquí, es es mar, es mar sí, mar. Déjame ponerlo aquí. A ver, voy a ampliarlo un poquito más. A ver, voy a tratar de quitarme aquí para que no aparezca. Y No, dice no sé mar. decir mar. Ujú, incluso dice sal, viene de sal, y obviamente es un mar literal, o sea, un mar. Pero en este caso es un mar de vidrio semejante al cristal, ¿verdad? Un mar de vidrio semejante al cristal. Pero no, definitivamente no es la fuente. No es la fuente, ¿no? Sí, o sea, Es, es, por eso decía, entonces dije, ay, este brother como que lo comparó nada más así. No, no, no. Eso, porque Ezequiel nos aclara expansión. Y cuando habla de una expansión, pues está hablando de Sí, una por eso, extensión gigante. fue por eso ahí cuando dijo expansión, dije, entonces sí se equivocó el brother, yo creo que más lo dijo literalmente, Sí, ¿verdad? no, no. Quiso relacionar ambas cosas, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero no, no fue eso. ¿Qué más les impactó, hermanos? ¿Alguna pregunta de la adoración celestial? A ver, La última, pastor, la última. bueno, La apúrate última porque cuando le toca a dijiste que el Braulio. líder Sale. de alabanza tiene que ser como un rostro de león, ¿verdad? Y eso. Pero yo cuando veo que el de las alas extendidas, yo veo que cuando estamos adorando tenemos que crucificar nuestra carne ahí delante de Dios para adorar a Dios, ¿verdad? Crucificar nuestro ego y llevar nuestra adoración también al Señor, ¿verdad? Ahí mismo, ¿verdad? Por eso están llenos de ojos por dentro. Ujú. Porque tenemos que mirarnos a nosotros mismos en qué actitud estamos pretendiendo dirigir a los demás en adoración al Señor, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejar a Braulio. Sí, Braulio, habilita tu micrófono, por favor. Dinos tu pregunta, tu comentario. Más bien no es pregunta, más o menos es bien. Yo quisiera compartir lo que dice el versículo 1 de este capítulo 4, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? La palabra apocalipsis es revelación, ¿verdad? Dice, después de esto miré, ¿verdad? Lo primero que podemos mirar es que en el libro del Apocalipsis
es la amonestación, bueno, la presentación como Jesucristo, como Dios y Señor, primero y último, Alfa y Omega, ¿verdad? Y comienza una amonestación a las iglesias, ¿verdad? A cada una de las iglesias que fueron en aquellos tiempos y que están en este tiempo actual, ¿verdad? Y he aquí una puerta abierta en el cielo, ¿verdad? Y la primera voz que oí como de trompeta, ¿verdad? Porque el Señor descenderá del cielo con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y hablaba conmigo y dijo, sube acá, ¿verdad? Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿verdad? Cuando sube acá, Juan, el apóstol Juan, después me dicen si estoy en lo cierto o no, ¿verdad? O si estoy equivocado, representa el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Es yo lo miro como el arrebatamiento de la iglesia después. Y después le muestra, te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿verdad? Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Nos está hablando de cosas que todavía no han sucedido y que están pronto a suceder, ¿verdad? Podemos mirar los tiempos que estamos viviendo y cómo las cosas que Dios ha estado hablando se han estado cumpliendo, ¿verdad? Como ayer les predicó el pastor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Jesús estaba refiriéndose al tiempo, a los rumores de guerra, hambrunas, pestes, bueno, cosas, cambio de clima, cosas que estamos viendo, ¿verdad? ¿Verdad? Y, si yo te muestro, y es la adoración celestial, ¿verdad? Después de este versículo, la iglesia no se menciona, la iglesia de Cristo no se menciona en todos los capítulos que vienen, sino que nos van, el libro de Apocalipsis va mostrando las cosas que van a ir sucediendo cuando aparezcan, ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Más adelante en los capítulos que siguen, ¿verdad? La Biblia nos va enseñando las cosas que van a ir sucediendo en la tierra, ¿verdad? Las catástrofes, los acontecimientos, bueno, y en fin, todo eso, ¿verdad? Este capítulo 1, yo lo miro como el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Como una cosa, un acontecimiento, que va a sacudir al mundo, ¿verdad? Cuando esto, suceda, ¿verdad? Es una puerta abierta, ¿verdad? La iglesia, la palabra de Dios dice que la iglesia va a recibir, Cristo Jesús va a recibir a su iglesia. No será esa puerta abierta que Juan mira en el cielo y la revelación que viene y lo que a Juan le muestra las cosas después que van a suceder después de que sucede el arrebatamiento, ¿verdad? Eso es lo que yo miro en ese versículo. Acuérdense que hay varias escuelas de interpretación, Bradito, y ahorita estamos Sí, tomando un poquito más la escuela de interpretación espiritual de lo que representa simbólicamente todo esto, ¿verdad? sí, Y aunque no se menciona iglesia, inmediatamente se identifica a esas 24 ancianos como la iglesia, ¿verdad? La iglesia sí, celestial. Eso está clarísimo en el capítulo 5. Representan a la iglesia. Inclusive más adelante dicen quiénes son estos que han salido de la gran tribulación. Y luego cuando llegan las bodas del Cordero, su iglesia se ha preparado, ¿verdad? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, sí, hay periodos, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, algunos inclusive interpretan el Apocalipsis como que los primeros 3 capítulos fue todo desde el principio hasta el final de la iglesia. Y aquí vuelve otra vez a hacer un ciclo más del 4 al 6, 4, 5 y 6, o 4 y 5 es otro inicio más
del principio al fin, y que son varios ciclos que nos van dando diferentes aspectos de la historia, de lo que va a suceder. Pero bueno, no nos adelantemos, ¿verdad? Esta es una interpretación que podría ser muy válida, ¿verdad? Porque si el Señor dice, sube acá, y en el instante en el Espíritu estaba Juan, que podía representar eso, ¿verdad? Lo que está allá. Y además, Sí, pues ya se veía a la iglesia en el cielo, ¿verdad? Estaba ya en el cielo, ¿verdad? Ya estaban adorando al que vive, al que por su sangre los había redimido, ¿verdad? Lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? En el eso es capítulo lo que 5. yo lo que miro yo, ¿verdad? Lo que puedo, más o menos, quizás esté equivocado, ¿verdad? No, 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 Pero está interesante, es otra posibilidad de simbólica, ¿verdad? Otra posibilidad simbólica, ¿verdad? Sí. Acuérdense eso, que perdón. eso era nomás lo que quería Sí, sí, compartir. sí, sí. Acuérdense, hermanos, que una cosa es lo alegórico y la otra cosa es lo simbólico, ¿verdad? Este, eh, entonces tratamos ahorita de irnos a los símbolos, a lo que puede representar cada cosa que estamos viendo en la escritura, sobre todo en Apocalipsis, porque es que es una revelación. Y ya las interpretaciones posibles, como por ejemplo la de los líderes de alabanza, bueno, ya es una alegoría que podemos hacer acerca de lo que está ahí escrito, ¿me explico? O sea, simbólicamente pueden representar a Jesucristo más que a cualquier otra cosa, pero ya alegóricamente, por la función que están haciendo, pues ya podemos aplicarlas al liderazgo de alabanza y adoración, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, hermanos, pero ¿alguna otra pregunta, alguna cosa que les haya llamado mucho la atención de estas dos lecturas de Ezequiel, capítulo 1 y de Apocalipsis 4? Si estuvieron atentos, si no me los dormí por ahí. ¿Qué pueden decir? A ver, ¿qué me pueden decir? A ver. Permíteme tantito, Enrique, deja ver si hay alguien más que quiere preguntar o están alguna pregunta, alguna participación. ¿No hay nadie? Bueno, a ver, Enrique, dime. Lo que también me fijé que a Juan dice que son 6 alas las que están las personas estas, bueno, lo que Los miro, seres ¿verdad? Los vivientes. seres vivientes. Y Ezequiel dice que son 4 alas de cada uno, ¿verdad? Entonces Es, ahí es diferencia. es diferencia, ¿verdad? Con dos volaban y con cuatro se cubrían, ¿verdad? Entonces Pero, eh, pero, el otro este, pero sí, Isaías sí habla de 6 alas, ¿verdad? ajá. O sea, yo creo que más alcanzó a ver dos en su visión, o sea, dos menos, ¿verdad? Es que cualquiera se impactaría, no tomaría tanta referencia, tanta descripción por haber tanta visión, ¿verdad? Hermanos, es que si nosotros en esta época del siglo XXI no nos faltarían palabras, ya que tenemos ahorita nosotros conocemos los helicópteros, nos conocemos inclusive con tanta ciencia ficción, entendemos lo que es una nave espacial, esto y aquello, ¿verdad? Nos faltarían palabras, nos faltarían ilustraciones para poder describir una visión celestial. Imagínate a nuestros pobres hermanitos de hace 2000, 4000 años, o sea, dices, pues por favor, ¿no? Apenas sí tenían una idea, un lenguaje de decir, esto se parece a un jaspe, ¿no? ¿Verdad? Es difícil, hermanos, es difícil. Pero miren, quedémonos con lo que sí Dios les dio, lo que sí Dios les mostró, ¿verdad? Lo que está claro en Apocalipsis, ¿verdad? Y es esa adoración celestial, es esa postración, ese reconocimiento de la gloria, de la alabanza a nuestro Dios, del trono majestuoso, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es digno el Cordero la próxima semana cuando entremos al capítulo 5 del Apocalipsis. Así que hermanos, oremos al Señor y démosle alabanza. ¿Qué les parece? Padre, tú eres digno de alabanza, de honra, gloria, exaltación, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tus 7 espíritus, Señor. Gracias, Señor, llénanos de Él. Llévanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Queremos tener también una visión, una revelación del cielo. Bendice nuestras reuniones, Señor, de adoración. Que la iglesia aprenda a mirarte, a ver, Señor, a oír la adoración celestial y que nos unamos a esa tremenda adoración. De día y de noche en el cielo no cesan de decir santo, santo, santo. Es una adoración continua, Señor. Es una vida de adoración la que quieres que llevemos, Señor. Que
en todo lo que hagamos, Señor, mm, seamos motivos de que alguien más alabe tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, nos ha impactado esta escritura y nosotros también decimos que solo tú eres digno, solo tú eres Señor. Y si hay alguna medalla, alguna corona, alguna cosa, algún don que viene del cielo, Señor, sabemos que todo es tuyo y te lo regresamos y te honramos a ti, el único digno de llevar coronas, el único digno de sentarse en un trono, Señor, porque estos 24 ancianos dejan su lugar de autoridad, se bajan de sus tronos pequeños, se postran hasta el suelo y arrojan su corona delante del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gracias, pastor. Aprendimos que tenemos que orar, pero híjoles, un nivel bien alto allá arriba. Buenas noches. Dios les Buenas bendiga. noches. Bye. Bye, Bye bye. bye. Buenas Feliz noches, noche. buenas Bye bye. noches. Feliz noche. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.